Molt bona tarda a tots, companys i companyes. És un honor donar-vos la benvinguda a aquest webinar en el que abordarem la qualificació de l'article 2 del Reial Decret 9/2020 de nul·litat o improcedència i fer-ho de la mà de grans experts i bons amics com són precisament el Guillem Bernat, l'Alejandro del Llano i l'Alberto Pastor, i moderats per al Miquel Queral. Tots ells, bons amics, realment grans companys, grans laboralistes, grans referents en l'àmbit del dret laboral i, per tant, no podem més que donar-los les gràcies per la seva assistència avui aquí a compartir amb nosaltres aquest espai i fer-ho també amb la moderació del Carles García Roqueta i la Ivonne Pavia, que, com sabeu, juntament amb el Miquel m'acompanyen en aquest apassionant projecte, en aquest apassionant camí, com és el de poder tornar a accedir a la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Este es el 10º webinar de una serie de jornadas que estamos llevando a cabo en el marco de nuestra precandidatura, que ahora ya sí se puede decir incluso candidatura, de la campaña de las elecciones del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que se van a celebrar el próximo 3 de junio. Jesús Sánchez, que es el candidato a vicedecano, ha dirigido un programa que cuenta con más de 20 webinars de los más diversos ámbitos del derecho sobre temas de rabiosa actualidad, y cada uno de ellos lo ha hecho de la mano de cada uno de los compañeros y compañeras que estamos en este ilusionante proyecto y que, por lo tanto, ha podido tener ese punto de vista de reflexión y debate para escoger los ponentes que más se adecuaran a cada uno de los temas que íbamos a encarar. Hace 4 años, la Abogacía de Barcelona brindó su confianza a un equipo integrador y transversal, que daba voz precisamente a las diferentes ramas del derecho y sensibilidades colegiales para liderar e implementar un ambicioso programa que en su día se llevó a cabo. Ahora, con la misma ilusión y con las mismas ganas de seguir trabajando de manera vocacional para el colegio y para el colegiado y colegiada, realmente nos volvemos a comprometer a abanderar estas nuevas reivindicaciones para seguir luchando por los intereses y la dignificación de nuestra querida profesión. Y lo hacemos también con un grupo de compañeros y compañeras de diferentes especialidades, como decíamos, que creemos van a aportar una nueva visión del colegio. Y en este sentido, yo creo que es interesante destacar que uno de los pilares más importantes que vamos a focalizar esta nueva etapa va a ser precisamente la formación de calidad. Y este webinar es precisamente una muestra de lo que pretende ser este nuevo liderazgo que queremos asumir, en el cual lo que sea la formación, la normativa, todo lo que sea reflexión de debate sobre los temas de actualidad van a ser importantísimos. Sin más preámbulos, yo creo que es interesante que podamos dar pie ya a que los moderadores expongan el tema, no sin antes pediros vuestra confianza y esperar y desearos ver el próximo día 3 de junio en el Colegio de la Abogacía de Barcelona para poder seguir trabajando en la línea que lo hemos venido haciendo hasta ahora, sin olvidar precisamente que nuestra institución es la máxima expresión de la democracia, es un sitio No la oímos, ¿no? ¿La oís? No. Ha quedado congelada, sí. Bueno, Ya me había asustado, pensaba que era yo. Continúo yo, si no. Toma la palabra tú. Agradeciendo a Eugenia sus palabras, por supuesto, en donde, retomando ese agradecimiento, me uno también al tema escogido. El tema escogido no podía ser más interesante y más actual dentro de lo que es el mundo laboral, o más, no solo actual, sino que ha venido siendo actual, especialmente debatido en toda la época de la pandemia. La calificación del artículo 2. Es cierto que el Real Decreto 9/2020 estableció que las causas que dan lugar a los ERTEs de fuerza mayor y ETO, suspensión temporal de contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no justifican la extinción de los contratos. Ahí está la controversia. Entonces, en caso de incumplimiento de esta prohibición, si nos encontramos y la decisión extintiva debe ser declarada nula o improcedente. No es un tema baladí. Es muy importante, ya que las consecuencias, según sea una decisión u otra, son muy importantes y distintas. Si se declara improcedente, se tiene que pagar la indemnización correspondiente. Si se declara nulo, la consecuencia es la readmisión obligatoria.
vamos a ver qué opinan nuestros ponentes de esta mesa que tenemos hoy para poder tratar este tema tan interesante. Paso la palabra a mi compañero Carlos García, que va a introducir nuestros brillantes ponentes y luego ya podremos escucharlos. Muchas gracias. Muchas gràcies, Ivonne. Bona tarda a tots. És un plaer poder moderar una taula al costat d'uns companys que em consta han estat treballant de forma incombustible i de forma continuada des del mes de març del 2020 intentant comprendre moltes de les normes que ens estaven bombardejant a nivell laboral. Realment, des que es crea l'estat d'alarma, ens hem trobat amb un mare magnum de normativa en general i, de fet, la laboral no ha estat pas una excepció, ni molt menys. El tema que analitzarem en el present webinar no és en absolut, com deia la Ivonne, no és en absolut baladí i ja porta temps acompanyant-nos. De fet, ha estat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, crec que l'últim o un dels últims, no sé si el País Basc és l'últim en pronunciar-se respecte a aquesta suposada prohibició d'acomiadar mentre es durés aquest estat d'alarma, concloent, al igual que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que estem parlant d'improcedència i no pas de nul·litat. S'entén, doncs, pel TSJ de Catalunya que l'article 2 del Reial Decret 9/2020 tan sols assenyala que les causes de força major i les ETOP que vinguin derivades del Covid-19 són causes que motivaran un ERTO, però no justificarien pas un acomiadament. Realment, des del primer dia de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei 9/2020, aquest ha estat enèrgicament discutit en relació a la seva interpretació, deixant al final una estela de debats al respecte. Feta aquesta petita introducció, us presento els ponents que tenim la sort que aquesta tarda ens acompanyin. Tenim l'Albert Pastor, ell és professor titular de Dret al Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com coordinador de la Unitat de Dret al Treball i de la Seguretat Social de la mateixa universitat. També ens acompanyarà el Guillem Bernat Pérez Tormo, advocat del Gabinet Tècnic Jurídic de Comissions Obreres de Catalunya, i també ens acompanya l'Alejandro del Llano Salvador, advocat responsable del Gabinet Jurídic d'UGT de Catalunya i al mateix temps també és vocal de la secció de dret laboral de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Dit això, cedeixo la paraula al senyor Albert Pastor perquè pugui fer-nos la seva exposició. Moltes gràcies per acompañarnos en aquest webinar. Bueno, yo antes que nada quisiera daros las gracias a toda la candidatura que encarna y lidera Eugenia por la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Además, al hacerlo a distancia no corre uno el riesgo de estar cerca de abogados con lo que eso supone. Esto es una broma entre profesores de universidad y abogados. Abogados y abogadas, perdón. A mí me han encargado que haga una introducción que trate de marcar un poco la problemática del tema escogido. El tema escogido seguramente no podía ser mejor que este, porque es un tema de máxima actualidad, como ha señalado Ivonne y las personas que me han precedido, de máxima actualidad, con múltiple controversia, tanto en sede judicial como desde la perspectiva más científica, y es además una excelente atalaya o lugar para analizar otras cuestiones que yo creo que nos van a dar mucho juego en los próximos meses, como es el tema del despido sin causa y de la adecuación del sistema compensatorio en los casos de despido improcedente. Yo, no obstante, me voy a centrar en el análisis del artículo 2, no de esas otras cuestiones intercurrentes que en muchos casos también aparecen en las sentencias. Me voy a centrar en el análisis del artículo 2 y voy a intentar hacer un análisis de ley data, no de ley ferenda. Yo no voy a explicar lo que yo me gustaría que pusiera el artículo 2, lo que yo creo que debiera haberse introducido en ese artículo 2, sino lo que dice el artículo 2 y cuál es la interpretación que yo creo más plausible, siendo todas las que se vayan a formular y se han defendido pues absolutamente sólidas y bien fundamentadas. Pero obviamente, pues como toda persona que se aproxima a una norma, pues yo también tengo mi propia valoración. El artículo 2 hay que situarlo en un contexto en el que el legislador potenció todo lo que fueron los mecanismos de suspensión y no extinción de la relación laboral.
Para ello se flexibiliza causal y procedimentalmente los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES, se incluyeron los efectos suspensivos para los contratos temporales que se incardinasen en estos ERTES, o se trasladaron los costes al Estado en forma de bonificaciones a la seguridad social. Lo que el legislador quiso es que a la situación extraordinaria provocada por el COVID, el mecanismo ordinario y habitual de respuesta por parte de nuestras empresas fueran los mecanismos de suspensión frente a los más traumáticos, que son los mecanismos de salida. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el legislador no solo incentivó el uso de esos mecanismos de flexibilidad, sino que estableció mecanismos de limitación de las medidas extintivas, mecanismos de limitación y de desincentivo. Y aquí es donde nos encontramos el artículo 2. El artículo 2 constituye uno de los dos mecanismos de desincentivo o de limitación de los mecanismos de extinción. El otro fue la denominada cláusula de salvaguarda del empleo regulada en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020. Esa cláusula, esa disposición adicional sexta actúa en paralelo a la limitación que se deriva en el artículo 2, no hay que confundirlas. Yo, desde mi punto de vista, aunque haya alguna sentencia que no la ha considerado así, la cláusula de salvaguarda no incide ni en la calificación del despido ni en la causalidad, sino que conlleva una serie de efectos que básicamente tienen naturaleza recaudatoria. Y es sorprendente que cuando el Estado ha querido recaudar, ha dejado más claras las cosas que cuando ha establecido la cláusula que estamos analizando. Porque la cláusula que estamos analizando, como ya se ha dicho en la introducción, ha generado mucho debate. Ha generado tanto debate que ha habido hasta sentencias, una del Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona de 15 de diciembre de 2020, que ha señalado que nos encontrábamos ante una cláusula que era contraria al derecho a la libertad de empresa. Hombre, yo creo que se pueden efectuar muchas interpretaciones y valoraciones de esta cláusula, pero decir que es una cláusula contraria a la libertad de empresa me parece un tanto excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta que una de las características de esta cláusula es que tiene un carácter temporal. No es una cláusula que se establezca con una voluntad de permanencia, sino que tiene una limitación temporal, lo que la dotaría de proporcionalidad, una proporcionalidad que seguramente también le vendría dada porque no se pretende limitar con carácter general las facultades extintivas del empresario, sino solo en este contexto, ¿vale? Por lo tanto, señalar que es una cláusula que supone una limitación a la libertad de empresa a mí me parece un tanto forzado, pero bueno, me parece una interpretación sugerente y claramente respetable. En cuanto al contenido de la norma, es ahí donde se ha generado toda la doctrina y toda la división doctrinal y judicial. Dos grandes posiciones, nulidad del despido, en algunos casos fundamentándolo en que supone una prohibición de despedir o una norma imperativa cuya vulneración conlleva la nulidad, o bien aquellos que sostienen que el artículo 2 no desplaza a las normas de calificación ordinarias y que en el artículo 2 no se contiene una norma de calificación, sino que lo que se establece es que ese despido no constituirá una causa justificativa, las causas COVID, para proceder a la extinción, pero sin entrar en la calificación. Las posiciones están bastante divididas, aunque yo creo que seguramente si hubiese un carrusel deportivo de las sentencias, en estos momentos seguramente la mayor parte de las sentencias se inclinan por la improcedencia más que por la nulidad. En tribunales superiores de justicia que yo tenga controladas, solo en el País Vasco se está defendiendo la nulidad. Hay una sentencia de Asturias que también lo defiende, pero si la leemos, la argumentación no se asienta en el artículo 2, sino en otras razones. En cambio, la improcedencia la defiende el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es cierto que con una importante división en la sala, y también la defiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en al menos 3 sentencias que yo tenga controlados. En mi cuenta de Twitter, yo no soy muy tuitero, pero he pensado que lo podía utilizar para presentarles una pequeña presentación que he hecho en la que encontrarán un esquema de esta presentación, ¿vale? Y allí podrán encontrar
la relación de sentencias a la que me estoy refiriendo. En cualquier caso, pues si en el debate pues es necesario, pues hago ya más referencia concreta a alguna de ellas. En cualquier caso, lo que yo quisiera destacar es que el legislador, cuando introduce esta inseguridad jurídica, no lo hace a ciegas. El legislador es consciente de lo que estaba provocando. Y es que la inseguridad jurídica cumple también una función político-jurídica. Somos conscientes, el legislador, el de uno y el de otro signo, lo ha utilizado. Les recuerdo a ustedes qué ocurrió con la modificación del artículo 86.3 de la ultraactividad. ¿Qué iba a pasar con la ultraactividad cuando llegase la fecha máxima de un año? Nadie lo sabía. ¿Y qué ocurrió? Como nadie lo sabía, en las mesas negociadoras, en muchos casos, ante el temor de que se produjera el decaimiento total de los convenios, pues hubo algunas negociaciones en las que la parte social aceptó posiciones que de otro modo, sin ese temor, no se hubiesen aceptado. Y aquí el legislador, yo creo que dejando en la oscuridad cuál era la calificación de los supuestos en los que se producía la utilización de las causas COVID como causas legitimadoras de la extinción, con ese silencio lo que trató de hacer es ralentizar, adormecer el uso de estas facultades extintivas por parte de las empresas. Las empresas en estos meses, muchas empresas, ante la incertidumbre, han dicho vamos a esperarnos a ver si tenemos más claro cuál va a ser la solución. Y yo creo que esa ha sido un poco la función que ha cumplido esa oscuridad, porque tenemos que advertir que la cláusula se introduce con el Real Decreto Ley 9/2020. El último Real Decreto Ley del año pasado fue el 37. Oportunidades ha tenido el legislador para introducir las modificaciones que fuesen pertinentes para aclarar esta cuestión. El legislador lo que ha pretendido es que en los tribunales pues, se diese la solución. Y como es lógico, la solución de los tribunales pues, no ha acabado de ser uniforme porque malos cestos pueden hacer los tribunales con las mimbres que en este caso le ha dado el legislador. En cuanto a la caracterización de la norma, yo lo primero que les destacaría es que es una norma temporal. En principio, la vigencia de la misma finalizará el 31 de mayo, aunque yo creo que si se prorrogan los ERTEs, pues la norma también será objeto de una prórroga. La prórroga la estableció el artículo 3.6 del Real Decreto Ley 2/2021. La prórroga me refiero hasta el 31 de mayo. En cuanto a la delimitación subjetiva, ¿a quién afecta esta limitación? Aquí también hay debate, porque hay algunos autores de la doctrina científica y también algún Tribunal Superior de Justicia, es el caso del de Aragón, que considera que esta limitación solo afecta a las empresas que tengan vigente un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE. Yo no comparto esa opinión porque ni la norma lo dice, ni es acorde con la finalidad de la misma. Fíjense que en ese caso estaríamos perjudicando a aquellas empresas que sí que hicieron una medida suspensiva, les estaríamos estableciendo más limitaciones que aquellas otras que acuden directamente al despido. No tendría ninguna lógica. Además, en la literalidad de la norma no aparece ninguna limitación de tipo subjetivo, cosa que sí que aparece en la cláusula de salvaguarda. Ahí esa cláusula de salvaguarda sí que se dice expresamente que es para aquellas empresas que se hayan beneficiado de un ERTE y hayan obtenido bonificaciones. Por lo tanto, esta limitación afecta a todas las empresas, hayan tenido o no previamente un ERTE temporal, hayan tenido o no bonificaciones. Con lo que esto también me sirve para decir que aquellos que sostienen la nulidad en base a que estas empresas se han beneficiado de que el Estado haya asumido determinados costes, ello no es necesariamente así. Habrá empresas que hayan disfrutado de ERTEs y que, por ejemplo, no hayan obtenido ningún tipo de bonificación a las que también les vamos a aplicar esta medida. Y yo creo que eso lo debiéramos tener en cuenta. Incluso empresas que no han solicitado un ERTE porque han intentado aguantar la situación hasta que no han podido más, sin tener que recurrir a esas medidas. Pensemos en pequeñas empresas en las que el recurso a medidas de flexibilización no siempre es fácil. Otra cuestión sobre la que hay mucha polémica es sobre, bueno, mucha polémica, hay sentencias contradictorias entre dos tribunales superiores de justicia. Es el tema de si
la limitación afecta también a las extinciones de contratos derivadas de extinciones de contratas, ¿vale? Una empresa tiene contratados temporalmente a trabajadores, contratos de obra, vinculados a la ejecución de una contrata. La contrata se finaliza por causas vinculadas a la COVID, la empresa auxiliar extingue esos contratos de obra. Se aplica el artículo 2, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que sí, en 2 sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que no, con voto particular de un magistrado. Era una sección, no era la sala en pleno. Yo aquí coincido con la sentencia del Superior de Justicia de Madrid. Yo no veo que ese artículo establezca la exigencia de que las causas COVID afecten a la empresa que extingue, ¿vale? Sino que yo creo que se produce un efecto reflejo en la lógica que ha aplicado, por ejemplo, el Tribunal Superior en la sentencia reciente de 29 de diciembre del 2020 sobre la causalidad del contrato de obra. La causalidad del contrato de obra recibe la proyección de la contrata, ¿vale? Y yo creo que en este caso actuaría de la misma forma. Yo, en cuanto a mi opinión sobre si estamos ante una norma que prohíbe el despido, yo creo que no. Yo creo que en la norma no se dice nada sobre la calificación del despido. Lo que dice la norma es que las causas que justifican las medidas suspensivas de los artículos 22 y 23 no se podrán entender como justificativas ni de la extinción ni del despido. Lo que hace, en mi opinión, es positivizar una prioridad aplicativa de las medidas suspensivas frente a las extintivas y limita, por lo tanto, la discrecionalidad empresarial en la determinación de la elección entre medidas de flexibilidad de salidas o medidas de flexibilidad interna, cosa que el Supremo, en alguna sentencia, ha dicho que eso le correspondía al empresario decidir si opta por medidas de salida o por medidas de flexibilidad interna, siempre y cuando se ajustase a la proporcionalidad. Lo que hace el legislador es cristalizar y positivizar la prioridad de las medidas no extintivas frente a las extintivas. Es decir, le da prioridad a las medidas suspensivas. Y eso, que el Tribunal Supremo lo ha dicho en aquellos supuestos en los que ya hay vigente un ERTE, el Tribunal Supremo en varias sentencias ha dicho, oye, si usted tiene vigente un ERTE, usted no puede hacer luego un ERE extintivo si no concurren nuevas causas o se produce un agravamiento extraordinario de las ya existentes. Bueno, pues lo que hace esta norma es decir, oiga, no, es que es igual que usted tuviera previamente un ERTE o no. Usted, si tiene causas suspensivas, no puede ir a la extinción. Y además, lo que con esto se hace es establecer una especie de inversión de la carga de la prueba, porque el legislador establece ese mandato ya. Deberá ser el empresario el que acredite que sus causas, que las causas económicas que él tiene, productivas, se han estructuralizado, que ya no son causas del 22 o del 23 y que por lo tanto, al haberse estructuralizado, no cabe aplicar el artículo 2 porque ya no son causas del 22 y 23, ya no son causas suspensivas. Pero eso le corresponderá acreditarlo al empresario, no al trabajador que interponga la demanda. Será el empresario el que tenga que acreditar que sus causas realmente eran unas causas extintivas que habían superado, desbordado el marco del 22 y del 23. Y que por lo tanto, al superarse el 22 y 23, ya no hay aplicación del artículo 2. Esa es mi opinión, en mi opinión, lo que hace el artículo 2. Por último, no quería dejar de señalar, como les he dicho al empezar, este es un tema en el que concurren y afloran otros aspectos. Cuando hablamos de extinción del contrato y COVID, pues también tenemos que pensar en todos esos otros supuestos, ya al margen del artículo 2, clarísimamente, en los que se pueda producir una afectación a los derechos fundamentales. Y yo aquí, pues, hacer referencia sin más, y luego en el debate, si quieren, entramos a las sentencias de juzgados de lo social que han dicho que el despido puede ser nulo
cuando sea un despido con efectos estigmatizantes. Yo creo que estas sentencias son válidas sobre todo para los despidos que se produjeron en el primer momento, no ahora donde el COVID ya no tiene efectos estigmatizantes porque todo el mundo tiene a alguien cercano con COVID y todo el mundo sabe cuáles son sus efectos. Y en segundo lugar, el tema, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, es el vincular estas extinciones en este contexto a la protección de la discapacidad. Los trabajadores y trabajadoras despedidos con COVID no son discapacitados en el sentido estricto y clásico del tema, pero ojo con la proyección a estos casos de la doctrina Daoudi, ¿vale? O de la reciente sentencia de Galicia de 13 de abril del 2021, en la que se habla de apariencia razonable de incapacidad duradera. Obviamente un enfermo de COVID en principio no tiene una apariencia razonable de incapacidad duradera, pero hay casos de COVID persistente, acordémonos de eso, y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habló de que el punto de atención es valorar si en el momento en el que se produce el hecho presuntamente lesivo, ¿vale?, la extinción, si en ese momento no había una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización, y aquí en algunos casos puede ser importante. Y ya por último, y ahora sí que acabo, en muchos de estos casos, ya también previamente, los tribunales están entrando a valorar qué ocurre con despidos sin causa. Despidos que se producen en un contexto COVID, en los que el empresario reconoce la improcedencia, no alega ninguna causa o alega causas torpes, ficticias, y despide a los trabajadores, en los casos analizados, con indemnizaciones bajas porque se corresponden a antigüedades cortas. Pues bueno, ya hay algunas sentencias de superiores de justicia de Cataluña y de Andalucía que desde la perspectiva o aplicando el principio, el control de convencionalidad, están estableciendo indemnizaciones de carácter adicional o complementario. Pero en cualquier caso, eso si quieren lo podemos continuar debatiendo en el debate. Muchas gracias y no sé si me he pasado porque como siempre me olvido de mirar la hora de inicio. 2 minutos, Alberto, o sea que muchas gracias. Te has ajustado perfectamente al orden. Estaba preocupado. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Alberto, y relacionado con el último tema que has abordado, porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establece la posibilidad de una indemnización adicional cuando el despido se produce en fraude de ley, como muy bien conoces. Y quería preguntarte si los tribunales están pensando, cuando hablan de esta indemnización adicional, en la establecida en el artículo 281.2.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la que establece 15 días de salario por año de servicio. Sí, de hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el parámetro que aplica para calcular esa indemnización complementaria. En el Juzgado de lo Social, creo que fue el 26 de Barcelona, donde está un buen magistrado escribano, que hace una sentencia realmente muy bien construida y aplica el principio de convencionalidad. Él parte de la superior posición de los tratados y convenios internacionales válidamente ratificados por España, efectúa una comparación básicamente del convenio 135 de la OIT y de la Carta Social Europea, que, ojo, que la rectificada también habla del principio de adecuación de la indemnización y en estos momentos se está tramitando la ratificación por parte de España y del sistema de quejas para poder utilizar, denunciar incumplimientos, ¿vale?, de esa Carta Social Europea. Bueno, pues el magistrado lo que hizo fue decir, oiga, nuestro sistema de indemnizaciones, cerrado, tasado, en este caso no ofrece una indemnización adecuada. Aquí hay que analizar los hechos, ¿eh? En este caso era un trabajador argentino que deja su país, viene a España con motivo de la contratación y 6 meses después, en el contexto COVID, la empresa le despide sin alegar, bueno, alega causas organizativas, pero de manera genérica, y en el acto del juicio reconoce la improcedencia. Bueno, el trabajador le correspondía, era un trabajador bien remunerado, pero aún así la indemnización que le correspondía era una indemnización muy baja, y el magistrado consideró que no era adecuada esa indemnización
para todo lo que le suponía a ese trabajador, para los daños y perjuicios que le había causado la extinción. Recuerdo, había venido de Argentina. Yo no sé si solo, con familia, pero bueno, aunque hubiera sido solo, eso ya indudablemente supone unos costes. Bueno, y el magistrado dice, oiga, esto no es adecuado. Y ojo, porque el Tribunal Constitucional, en una importante sentencia, la 140/2018, ha dicho que ese control de convencionalidad lo puede hacer cualquier tribunal. No es necesario que lo haga el Tribunal Constitucional, porque para el Tribunal Constitucional no estamos ante un problema de validez de la norma, sino de selección de la norma aplicable. Y dice, y esa selección, dando prevalencia a la norma internacional, la puede hacer un juez de instancia. No tiene por qué hacerla el Tribunal Constitucional. Y en base a eso, claro, eso ha hecho que ahora los tribunales puedan entrar a valorar si la indemnización resulta pertinente. Ojo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo creo que en la sentencia ha abierto esa posibilidad, pero también se ha cuidado de establecer ciertas cautelas, exigiendo que eso solo sea en casos excepcionales, que el demandante tendrá que acreditar cuáles son esos daños y perjuicios no satisfechos por la indemnización legal, es decir, establece ciertas cautelas, pero no es la única. En Andalucía ya hay otra sentencia que va por la misma línea. Es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Sala de Sevilla, 3571/2020, de 19 de noviembre. ¿Vale? Y advierto que la sentencia del TSJ de Cataluña es una sentencia de sala, pero por lo que yo sé es una sentencia muy consensuada, que ha sido muy debatida y en la que existe bastante acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Alguno de los participantes nos ha pedido si luego puedes concretar las sentencias de los tribunales superiores de justicia que hacen referencia a la improcedencia. Pero si te parece lo dejamos para el final. Vale, lo que podemos hacer es al final del debate, cuando hayamos finalizado, yo comparto la pantalla y dejo mi presentación ahí puesta un ratito para que la gente pues le haga una foto. Y si no, me tuiteáis, que así a ver si llego a los 10 millones de seguidores y me retiro de la universidad. ¿Vale? Muchas gracias, Alberto. De nada, a vosotros. Alejandro, estás con el micro apagado, Alejandro. Sí, pero en principio el orden de intervención era Guillem Bernat Cipro, ¿vale? Si no te importa, lo respetamos tal y como habíamos quedado. Perfecto. Pues Guillem, tienes la palabra. Perfecto. ¿Me escucháis? Entiendo. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que estáis conectadas y agradecer a María Eugenia Gay y a su equipo que nos hayan invitado a debatir sobre uno de los temas de moda para las personas que nos dedicamos al mundo del derecho del trabajo. Ciertamente, la calificación que merece el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 es un tema que está generando mucho debate. Albert ha hecho una exposición transversal de la mayoría de las problemáticas que se generan alrededor de la interpretación de este artículo y voy a intentar ir añadiendo cuestiones, pero evidentemente le agradezco a la candidatura que genere esta serie de debates que van a ayudar a que podamos pues, aprender y discutir al respecto de la cuestión. Yo, como cuestión previa, la primera cuestión que quiero destacar es el carácter social del problema. El verdadero problema, más allá de la interpretación o la calificación, es cómo la gente ha visto precarizadas sus condiciones de trabajo y condiciones de vida como consecuencia de ello, ¿no? Lo que ha comportado el empobrecimiento de la gente más necesitada. Cuando analizamos la calificación de este tipo de extinciones contractuales, la mayoría, 90 y muy largos por ciento ilícitas, como ha explicado por los requisitos y la normativa introducida durante este periodo, son extinciones contractuales que mayoritariamente son finalizaciones de contratos temporales de gente que tenía muy poca antigüedad, periodos de prueba, despidos verbales y bajas en la seguridad social, despidos sin causa, donde las empresas han preferido despedir que realizar un ERTE. Y para ello, en primer lugar, también quiero destacar el papel fundamental que han jugado aquí los sindicatos
no hablo de uno solo, en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. No solo de los sindicatos, sino también la importancia de la asistencia jurídica gratuita a través del turno de oficio de los colegios profesionales. Evidentemente, y aquí también quiero destacar al sindicato al que pertenezco, Comisiones Obreras, ha llevado a cabo una defensa a través de toda la gente que participamos en el sindicato de horas y horas confinados en casa, asesorando jurídicamente y defendiendo judicialmente los derechos de la gente, pero también, y así insisto porque es importante, el papel que juega el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Más que nunca hay que reivindicar el papel del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Para mí, no tengo ninguna duda de que es el núcleo de la razón de existir de los colegios profesionales de la abogacía, y estas extinciones ilícitas que jurídicamente estamos analizando hoy son extinciones donde económicamente muy pocas veces se corresponden con grandes cuantías. Es decir, que aquí es más que nunca necesario el papel de los sindicatos y el papel de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio. Por eso, y quiero recordar una cuestión, que es la importancia de un colegio de la abogacía fuerte, fue en la redacción de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 96. Quien quiera estudiar la cuestión lo podrá comprobar. El Colegio de la Abogacía tuvo un papel clave en la redacción de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, porque bajo el mandato, y en esto por eso quiero hacer mención también y recordarlo, bajo el mandato del decano, que era Eugeni Gai, se designó a un diputado, uno de los 5 redactores que realizaron el borrador de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y es el momento también de recordarlo porque más que nunca en esta pandemia ha sido clave para defender los derechos de las personas trabajadoras. Entrando ya en el fondo de la cuestión, al hilo de lo que decía Albert, yo creo que la idea principal que quiero trasladar es que dentro del artículo 2 del Real Decreto 9 de 2020 no se contemplan todas las extinciones ilícitas que se han realizado durante el periodo de la pandemia. Yo creo que esta es la primera idea importante, porque habitualmente nos encontramos con que se juzgan los hechos sobre la aplicación de una norma concreta que en ese momento está más de moda y no analizando el caso por caso, hechos por hechos y valorando qué es lo que están postulando las partes. Las consecuencias jurídicas de los hechos es del estudio de los hechos y de lo que se postula por las partes, no del análisis limitado de si el artículo 2 del Real Decreto debe interpretarse como nulo o improcedente. Eso es insuficiente hoy en día. También lo ha postulado, lo ha señalado Albert. Hay muchos más elementos en juego. Lo digo porque la semana pasada yo recibí una sentencia donde alegaba yo vulneración de derechos fundamentales. Era un despido de un trabajador sin causa, donde se le despedía al día siguiente de la reclusión domiciliaria. Y la sentencia no entra a valorar mi alegación de vulneración de derechos fundamentales. En la fundamentación jurídica copia literalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de marzo del 2021, donde entiende que el artículo 2 del Real Decreto 9 de 2020 ya ha sido resuelto y calificado, debiendo calificarse como improcedente. Y esto para mí, esto es una cuestión que es clave para interpretar lo que son las extinciones ilícitas en el COVID. Es un error pensar que los derechos fundamentales se han quedado en las puertas de las empresas solo por el hecho de que estemos interpretando el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Sigue debiendo valorarse la indemnidad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y cualquier derecho fundamental que se aleguen en las demandas en función del estudio caso por caso de las extinciones durante el COVID. Por eso, y haciendo ya memoria,
cuando en el Gabinete Jurídico de Comisiones, en las primeras reuniones virtuales que realizábamos y llamadas, una vez conseguíamos empezar a hablar y conectarnos, analizábamos en ese momento qué extinciones nos encontraríamos, ante qué supuestos, ante qué casos nos encontraríamos, identificábamos sobre todo 4 escenarios principales. Los despidos disciplinarios sin causa y verbales, las finalizaciones de contratos temporales en empresas que realizaran ERTEs para plantilla fija y los despidos objetivos, diferenciando los que iban a ser sin ERTE de los que eran como posteriores a un ERTE o simultáneos a un ERTE. Y por eso esta parte la voy a dividir esta segunda parte la voy a dividir en 2 cuestiones. La primera es el análisis del artículo 2 del Real Decreto 9/2020 respecto a los casos en que entiendo que sí que es aplicable y posteriormente los supuestos en los cuales entiendo que el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 no es aplicable. Como ya todo el mundo ha leído, esto ya es público y notorio, ¿no? Ya no hace falta ni entrar en la interpretación del artículo 2. El debate jurídico es cómo se debe entender la frase "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato ni del despido", ¿no? Las causas previstas para la declaración de fuerza mayor y las causas ETOP. Para mí, la primera cuestión a destacar, la analizaré un poquito más, pero comparto con Albert, es que esta norma es imperativa. Es una norma imperativa. Es una norma jurídica que posee un contenido del cual los sujetos entiendo que no pueden prescindir. Por lo que, en nuestra opinión, y esto ya lo enlazaré ahora con el recurso de casación de unificación de doctrina que ya hemos presentado la preceptiva preparación para posteriormente presentar la formalización, entendemos desde el sindicato, desde el Gabinete Jurídico de Comisiones, que la regulación, o sea, que la normativa que regula la extinción contractual en situación de pandemia, sin justa causa, contraviniendo lo establecido en la especial y excepcional legislación dictada para la situación temporal que estábamos viviendo, que tenía como objetivo principal el mantenimiento del empleo, evitando, y esto es importante, que se produjeran despidos para preservar el interés general. Y así se exponen en la exposición de motivos. En el punto 5 de la exposición de motivos del Real Decreto 9/2020 se habla del interés general. Y eso lo enlazaré con otra cuestión después. Por ello, la imposibilidad no es prohibición, pero igualmente entiendo que queda contemplado en el artículo 6.3 del Código Civil. En este sentido, y hago referencia a ello, es muy ilustrativo el voto particular que ha realizado el magistrado Joan Agustí a la sentencia del TSJ de Cataluña del 31 de marzo del 21, donde fundamenta que la antijuridicidad vertical comporta este incumplimiento de una normativa de jus cogens y defiende que la calificación del artículo 2 debe ser la nulidad del despido. Teniendo en cuenta, insisto, que la pretensión del legislador, la fundamentación del legislador en esta materia es el mantenimiento del empleo. Y aquí también hay una cuestión que yo entiendo que es importante, que es el principio de la eficacia normativa. Cuando una norma solo se puede conseguir con un resultado, la interpretación debe ir en ese sentido. Solo se alcanza hoy en día el mantenimiento del empleo con la reposición del trabajador a su puesto de trabajo. Albert ya ha mencionado un par de sentencias del TSJ a las cuales voy a hacer referencia, pero las voy a explicar un poquito porque las hemos defendido desde el Gabinete Jurídico de Comisiones y como después pues, habrá debate, voy a defender un poquito nuestra postura en estos casos. Y aquí tengo que hacer mención a una abogada del Gabinete Jurídico de Comisiones, que es la abogada que ha llevado justamente
estos dos casos que son de los expedientes individuales que más notoriedad ha tenido en el TSJ de Cataluña recientemente. Es la abogada Montse Arcos, que es una compañera mía, que ha destacado entre la abogacía no solo por la cantidad de trabajo, sino por la calidad. Ha sido ella quien es la responsable de los dos expedientes que comentaba en el TSJ de Cataluña y que sigue peleando, porque además no son firmes y en uno de momento ya se ha presentado la preparación del recurso de casación de unificación de doctrina. Los dos procedimientos inicialmente se enjuiciaron en el Social 26 de Barcelona, dictándose ante un despido disciplinario sin causa la calificación de improcedente, recurriéndose al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta sentencia de 31 de marzo del 2021 con 3 votos particulares y contra la cual hemos presentado la preparación de casación de unificación de doctrina alegando de contraste, evidentemente, 2 sentencias del TSJ del País Vasco firmes que imagino que comentará Alejandro después con posterioridad, como hemos comentado y dividido un poco la exposición. Pero lo bueno y lo que quiero destacar de Montse es que al cabo de unos días de recibir esta sentencia del Social 26, donde se calificaba el despido como improcedente, tenía otra vez otro juicio en el Social 26 de Barcelona. Y sin darse por vencida, es decir, continuó estudiando el derecho, como se ha de hacer desde el sindicato, y presentó esta cuestión novedosa, que fue la de mencionar, defender, articular una defensa en base al artículo 10 del convenio 158 de la IT, explicando que el despido improcedente, la indemnización del despido improcedente no era disuasorio. Voy a hacer una broma ahora, Albert. Para un académico es muy fácil explicar un caso sobre un trabajador argentino que ha venido, que grave, que claro, ¿no? Se ve el caso, pero plantearlo después de haber perdido en el Social 26 ya una vez la calificación del despido nulo como improcedente y repensar, continuamente pensar a ver qué más puede añadir, qué más puede alegar, es extremadamente complejo. Y aquí Montse estuvo de 10. Este argumento, como decía Albert, fue estimado en la instancia y ha sido revocado en el TSJ en la sentencia del 23 de abril del 21, abriendo una puerta al reconocimiento de una indemnización complementaria por los daños adicionales que puede sufrir un trabajador derivado de un despido improcedente ilícito. Como decía, o sea, un despido ilícito, en este caso, como decíamos, improcedente. Ha explicado Albert muy bien los requisitos. El TSJ establece notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar la misma manifiestamente exigua y clara y evidente existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato. Miquel preguntaba a Albert sobre la aplicación del artículo 281.2b de la ley reguladora. Es un ejemplo que se pone por analogía a los efectos de reclamar la indemnización adicional. Veremos a ver cómo evoluciona esta posibilidad. En todo caso, artículo 1106 del Código Civil, daño emergente, lucro cesante y daño moral. Todo lo que se pueda fundamentar en estas 3 cuestiones entendemos que podrán caber como daños y perjuicios en estas indemnizaciones adicionales que cumplan, evidentemente, con los requisitos que he citado anteriormente. Además, esto con más fundamento, he visto hoy en Twitter, no tengo constancia de la publicación en el BOE, hoy se ratificaba la Carta Social Europea y el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada establece esta posibilidad también, como decía Albert, de la búsqueda de una indemnización que realmente sea disuasoria para una extinción ilícita. Para finalizar, y recapitulando en lo que decía al principio, que es que para analizar los despidos y extinciones en el proceso COVID no es suficiente con analizar el artículo 2 del Real Decreto 9/2020,
quiero analizar las dos extinciones que para mí no están cubiertas y que para mí, o sea, que hemos visto mayoritarias durante este periodo de tiempo, de extinciones que nos han llegado al gabinete jurídico del sindicato de comisiones. En primer lugar, finalizaciones de contrato temporal en empresas que realizaban ERTEs para plantilla fija. Para mí esto es absolutamente discriminatorio y, por tanto, merecen la calificación del despido como nulo. Y, en segundo lugar, también ha mencionado, no sé si la ha llegado a mencionar, pero la sentencia concreta, pero Albert ha explicado la fundamentación, la sentencia del Tribunal Supremo de Unificación de Doctrina de 12 de marzo del 14, que es el recurso 673-2013, de la cual fue ponente Jordi Agustí, que es el actual presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, además de la cual Eugenia Gay forma parte, ha sido miembro de la Junta. Únicamente podrán producirse la calificación de los despidos objetivos después de un ERTE sin una agravación de las causas imprevisible en el momento de la presentación del ERTE. Entendemos que también deberán merecer la calificación de nulos, además de todas las otras extinciones que sean como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales. Y por todo ello, Miquel, yo lo dejaría aquí, sin perjuicio de luego seguir en el debate con lo que podamos debatir. Pues muchas gracias, Guillem. Una de las cosas que has dicho es que ambas sentencias, supongo la de 31, tanto la de 31 de marzo como la de 23 de abril, están recurridas en casación para unificación de doctrina. La del 31 de marzo hemos presentado la preparación, la del 23 de abril la recibimos la semana pasada y está aún en la sala de máquinas analizándose. Y has dicho que las dos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco son firmes. Hemos pedido certificación a la Secretaría de la Sala del TSJ y yo cuando lo estuve buscando leí que eran firmes, lo único que no tengo el certificado aún de firmeza. Pues muchas gracias, Guillem. Alejandro, ahora sí que te cedo la... Sí. Vale, muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos los conectados y asistentes a esta webinar. En primer lugar, agradecer lógicamente esta invitación por parte de la decana del Colegio de Abogados, María Eugenia Gay, a participar en esta webinar ideada sobre el artículo 2 del Real Decreto 9/20 y compartir con los ilustres ponentes y moderadores que están en esta jornada, tanto con Albert como con Guille. Evidentemente es un tema complejo y no pacífico, donde el Gabinete Jurídico de UGT milita en la defensa de la nulidad de estos despidos y lo hacemos convencidos de que es absolutamente necesario plantar cara a la sinrazón empresarial que aprovecha ocasiones como una pandemia para deshacerse de empleados que sin culpa alguna se ven de la noche al día en la calle con escasa esperanza de recuperar un trabajo que devuelva algo de la expectativa social. Es cierto que el legislador, tal como se ha dicho, y se viene y uno ve un poco todo lo que hay sobre el tema del Real Decreto 920, independientemente de la posición en la que esté, todo el mundo entiende que el legislador podía haber sido bastante más claro, más contundente, si realmente perseguía unos determinados fines como es así. Pero al final, tal y como decía Albert, ha podido intuir que con esto podía frenar alguna serie de situaciones. Pero lo curioso es que si todavía entramos en la página del Ministerio de Trabajo y buscamos, nos encontramos una guía de facilitación de acceso a las medidas donde se dice textualmente para defender a la gente trabajadora. Y textualmente se dice prohibir los despidos, prohibición de despedir e interrupción de los contratos temporales para prolongar su duración. Y repito que estoy en la página del Ministerio de Trabajo. Dice prohibido despedir. Nadie se va a aprovechar del COVID-19 para despedir por causas objetivas ni extinguir los contratos temporales. Mientras dure el estado de alarma, no se considerará justificado el despido por causas relacionadas con la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y las empresas deberán demostrar que la extinción de los contratos temporales deriva de otras causas diferentes al coronavirus.
el Gobierno ha establecido un mecanismo de ERTE simplificado, dando mucho margen y flexibilidad a las empresas para evitar el despido, con lo que la prohibición de despedir hoy es tan necesaria como justificada. Con lo cual queda al margen de todas dudas y clarísimamente, y aquí puede entrar cualquier ciudadano, por tanto, todo el mundo cuando se le plantea un tema, si está en un ERTE, si tal y cual, automáticamente, como todos somos bastante hábiles en el tema de Internet, lo primero que te plantean, oye, me van a despedir, pero está prohibido despedir. Es que lo está diciendo el Gobierno. El Gobierno está diciendo que está prohibido despedir. Y eso es un poco lo que deberemos resolver y acometer en esta situación. Por eso digo que nosotros militamos como sindicato en la causa de la nulidad de que como única interpretación del artículo 2 del Real Decreto 9/20, como también decía Guille, y yo entiendo que en toda esta situación, desde la pandemia, los sindicatos, igual que él, me refiero en plural, hemos hecho una labor encomiable en defensa del conjunto de los trabajadores, gratuitamente y altruistamente, porque la verdad es que en toda aquella situación, el mes de marzo, abril, mayo, la gente estaba absolutamente desnortada, sin saber ni dónde podía acudir, donde desde todos los estamentos públicos se había dado, digamos, un paso atrás, nadie contestaba, nadie sabía, ni el SEPE, ni el INS, absolutamente nadie, no había ningún sentido donde poder acudir y por tanto era tremendo el tener que, y yo creo que absolutamente necesario, poder acompañar al conjunto de los trabajadores en todas estas situaciones. Por tanto, la pregunta es cuál era la intención del legislador si quería conseguir realmente este hecho, el prohibido de despedir, con una redacción, digamos, de aquella manera tan ambigua como la que ha realizado. Y entiendo que la situación que planteaba Albert, de que de alguna manera con esta situación ha podido frenar a toda una serie de despidos, lo que es cierto es que el resultado lo tenemos a la vista y la gran mayoría de tribunales están fallando estos despidos como improcedentes. Es cierto que hay algunos, para mí, tremendamente atrevidos, como el uno de Barcelona, que se lanzan al procedente, pero básicamente son contados los que están en la nulidad. A tener en cuenta que el primero que hubo, eso hemos de decirlo, el primero que hubo, pues, que fue el 3 de Sabadell, ya se decantó por la nulidad, incluso con una situación que era justo previo antes de la entrada del estado de alarma y por un poco el antecedente y el que originaba todo este debate posterior de toda esta situación. Lo que se decía sobre el efecto disuasorio es cierto y en gran parte se ha podido conseguir, pero sin embargo lo que ha provocado también es que en esa historia de decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa entre la nulidad o la improcedencia, lo hago con aquellos trabajadores que están en situación más precaria, con una escasa antigüedad, es decir, con una situación muy temporal, es decir, todas aquellas situaciones laborales bastante más frágiles y que por tanto es donde se han volcado en esa situación y que poco a poco, una vez que la maquinaria va rotando y los tribunales se van decantando por la improcedencia, ese miedo ya se va perdiendo y esa relación tira para adelante y por tanto yo creo que de aquí en adelante nos vamos a encontrar en situaciones pues bastante complicadas. Desde nuestro gabinete, desde UGT aquí en Cataluña, hemos planteado más de 100 demandas en este sentido. Vuelvo a manifestar que pidiendo la nulidad, y luego explicaré el momento en el por qué estamos pidiendo esta nulidad y cómo lo enfocamos. Hemos de decir también que de aproximadamente casi un 70% de esas demandas han acabado siendo pactadas con un reconocimiento de la improcedencia. ¿Vale? Permite al trabajador cobrar una determinada cantidad en el momento y le permite por lo menos capear su situación de desamparo, por lo menos inicialmente, y de entrada los trabajadores han preferido ese pacto, digamos que por necesidad de premura económica, que esperando una posible sentencia hipotética final que pudiera dar con la nulidad y por lo tanto han preferido coger el dinero. Aprovecho también este foro y que está nuestra decana María Eugenia presente, porque como ella estuvo también en aquella manifestación que realizamos pidiendo una serie de reivindicaciones precisamente a la jurisdicción social en este caso, y yo creo que es absolutamente necesario que sigamos reivindicando el que se reduzcan drásticamente los plazos de los señalamientos en los juzgados de lo social. Es una situación que también agrava mucho este problema y condiciona enormemente la decisión del trabajador en la aceptación o no de un determinado acuerdo.
La tutela judicial efectiva, evidentemente, salta por los aires cuando un despido es señalado de aquí a un año y, por tanto, el trabajador se ve abocado a llegar a un acuerdo, a veces en contra de su voluntad, pero pensando que, evidentemente, que si no lo hace, ¿cómo puede sobrevivir todo este tiempo? Se dan circunstancias de trabajadores que llegan al señalamiento de su juicio con la prestación de desempleo ya agotada, es decir, en una situación muy, muy complicada y donde cualquier atisbo de poder cobrar X cantidad, sea o no la justa, la que pueda entender como justa o no, pues les hace entender que es preferible el acuerdo. A nuestro entender, nos encontramos ante un supuesto nuevo e inexistente hasta la fecha, en la que el legislador, evidentemente en una situación de urgencia, ha introducido una nueva figura no prevista hasta la fecha de prohibición expresa del despido, que no de su calificación, prohibición expresa como consecuencia del estado de alarma. Es esa figura, la de la prohibición del despido, la que nos conduce a afirmar que la vulneración de esta ha de llevar aparejada como consecuencia en su calificación la necesaria declaración de la nulidad del despido. Es decir, para la calificación de los despidos no se puede tener en cuenta la actual doctrina sobre la nulidad, pues hasta ahora no ha habido norma alguna que de forma imperativa prohíba el despido en unas determinadas causas. Supuestos similares a esta situación, a dicha prohibición expresa del despido, los serían, por ejemplo, las garantías previstas en el artículo 68 del Estatuto, letra C, del Estatuto, respecto a la prohibición del despido de los representantes legales de los trabajadores, cuya consecuencia, en caso de incumplimiento, también llevaría aparejada la nulidad del despido por dichas causas. Estamos, por tanto, ante un supuesto y una situación absolutamente excepcional, creada por el estado de alarma, que conlleva la existencia de normas excepcionales que pueden tener una interpretación absolutamente distinta a la existente en la actualidad. Por tanto, entendemos que se está legislando y se debe entender que se está legislando sobre una actuación absolutamente nueva y diferente como es el estado de alarma, y de ahí, y será un denominador común en toda la intervención, la web del Ministerio del Trabajo, donde con letras en paladino castellano, como diríamos, prohibición de despedir e interrupción de los contratos temporales para prolongar su duración. La existencia de los artículos 2 y 5 del Real Decreto del 9/20, como sostiene la propia exposición de motivos de la norma en relación también con el anterior Real Decreto, el 8, no es otra que la de paliar el impacto devastador que sobre el mercado laboral está teniendo la actual crisis sanitaria y la gran incertidumbre creada en un amplio colectivo de personas trabajadoras que están viendo afectados sus puestos de trabajo. Las medidas adoptadas previamente en el Real Decreto anterior, en el 8, para la salvaguarda del empleo, se dirigían principalmente al reforzamiento de los procesos de suspensión y reducción de la jornada, agilizando y flexibilizando los mismos mediante aquellos previstos en el artículo 22 y 3 del Real Decreto. Pero con la regulación prevista en el decreto ley posterior, el 9, se pretende que las causas que justifican la adopción de medidas como la suspensión de contratos y reducción de jornada no puedan ser utilizados para introducir medidas más traumáticas en relación al empleo y la extinción de los contratos de trabajo. Por tanto, es claro que lo que viene a decir el legislador es: yo ya he puesto a su disposición toda una serie de medidas menos traumáticas, suspensivas, flexibilizadoras, y por tanto lo que hago es, ahora lo que sí que hago es que le obligo a que utilice ese tipo de medidas en aras a no tener que utilizar las más traumáticas, que es el despido. Y por lo tanto, en la propia exposición de motivos del Real Decreto del 8, se indicaba que el objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar en última instancia que se produzca un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción como las de la anterior crisis 2008-2009, una salida masiva de trabajadores al desempleo. Y más concretamente, indica que las medidas adoptadas en este Real Decreto, estamos en el 8 todavía, están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, familias y colectivos vulnerables. Segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo. Por todo ello, se adoptan las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de la actividad con el objeto de evitar los despidos. Siempre, ya en el 8, se venía hablando de que el único objeto de todo ese tipo de medidas era evitar los despidos. Siempre se ha venido girando, tanto en el 8 como en el 9, en evitar el tema de los despidos. Por tanto, es patente que ambas normas tienen la clara voluntad del mantenimiento del empleo y la consiguiente prohibición del despido entre sus objetivos principales respecto al mercado laboral.
Y de ahí la expresa prohibición del despido contenida en el artículo 2 y en el artículo 5 de la misma norma respecto a la interrupción de la duración de los contratos temporales. Por ello, para evitar los despidos por dichas causas, el Real Decreto el 9, en el artículo 5, respecto a la interrupción de la duración de los contratos temporales. Por ello, para evitar los despidos, se establece que la fuerza mayor y las causas ETOP, en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en la legislación de urgencia, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Una prohibición de los despidos y extinciones de contrato mientras dure la situación del estado de alarma y sus posibles prórrogas, tal como se llama la disposición final tercera de este Real Decreto. El despido, pues, por dichas causas que tenga su fundamento en la situación originada por hechos relacionados con el COVID-19, es por tanto un despido nulo por tener una causa ilícita, declarada como tal por la norma y por tanto imposibilita que el acto de despido tenga validez y eficacia. Crea la norma una nueva y excepcional, hemos de entender que es absolutamente excepcional, no se va a mantener toda la vida, es un tema que va a durar, creo que lo comentaba Albert antes, de momento está hasta el 31 de mayo, entendemos que si se prorroga esta situación, se prorrogará, pero en definitiva es absolutamente excepcional, tendrá un principio y un final. La categoría de despidos prohibidos o vedados por causa de utilidad pública y emergencia nacional que deben tener el mismo tratamiento que los discriminatorios o vulneradores de los derechos fundamentales, en consonancia y reforzados por el artículo 10 del Convenio 158 y el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que además ha sido hoy ratificada por el Gobierno español. Esta misma mañana, el representante de España ante el Consejo de Europa ha depositado el instrumento de ratificación ante el secretario general adjunto del Consejo de Europa en la sede del propio Palacio Europeo en Estrasburgo. De esta manera, España es el 36º país del Consejo de Europa en ser Estado parte de la Carta Social Europea revisada, que aún, evidentemente, todavía no es vinculante, por ejemplo, en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo, Suiza o Islandia. Y además, y este dato sí que es importante, es el tercero, tras Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones del tratado. La ratificación de esta Carta Social incluye además un mecanismo por el que también se acepta el sistema de reclamaciones colectivas para mejorar el respeto a los derechos socioeconómicos recogidos en la Carta. Yo creo que es, sin duda, un tema muy plausible. Por tanto, de esta manera, organizaciones no gubernamentales como sindicatos podrán formalizar quejas por posibles incumplimientos de la Carta Social Europea ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. De manera que hemos planteado la nulidad del despido por causas vinculadas a la COVID-19 basados en el artículo 2 del Real Decreto, reforzados por el artículo 10 del 158 de la OIT y 24 de la Carta Social Europea, entendiendo que se trata de una situación especial derivada de la pandemia y que con el estado de alarma el legislador ha introducido esta figura nueva que se superpone a la ya existente. Y en ese sentido, en cuanto a las sentencias ya existentes, he citado anteriormente a los juzgados de Social 3 de Sabadell, existe la del Juzgado de lo Social Superior de Justicia de Asturias, la 18/20, si bien toca del propio de la Unión General de Trabajadores, toca de raíz el tema del artículo 2 del 920 porque es una empresa que, habiendo introducido ya un ERTE y teniendo el ERTE en vigor, por las mismas causas que ha derivado el ERTE, acaba vinculándolo a un ERE y a partir de ahí se entiende que este despido colectivo es absolutamente nulo, pero sí que tiene que ver de alguna manera con el artículo también 2. Y por otro lado está la del Superior de Justicia del País Vasco, la 331/21 del 23 de febrero, que es un poco la que voy a pasar a acabar y más o menos por el tiempo estoy bien todavía, Miguel, son las 10:10. Pues lo digo para que haya también un turno de preguntas importante y podamos responder todos, no me iba a extender demasiado. En este sentido, lo que dice el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dice que partimos de que la normativa que establecen los Reales Decretos 8 y 9 se enmarca dentro de una legislación especial y excepcional ante una situación única e imprevisible. Yo creo que esto, en todos los estudios que he venido y todos que han venido opinando doctrinalmente sobre todo este tema, todo el que se decanta, digamos, de alguna manera por el tema de la nulidad, acaba entendiendo que esta legislación es absolutamente excepcional
y única en este sentido y que por tanto se superpone de alguna manera a la acostumbrada, a la que teníamos acostumbrada sobre esos despidos sin causa de alguna manera, ¿no? Y por tanto lo que nos viene a decir que la normativa invocada es de una naturaleza excepcional, con una clara finalidad de actuar frente a una situación inédita, imprevisible, tanto en su origen como en su desarrollo, articulando el legislador medidas imaginativas que procuran la preservación de la paz, estado social mediante el mantenimiento del empleo. El tercer protagonista de las relaciones laborales junto a la empresa y los trabajadores, el Estado, ha asumido una prerrogativa que suplanta las negociaciones sociales y tanto por la urgencia como por la gravedad ha configurado unos presupuestos de responsabilidad social de todos los agentes con el fin del mantenimiento de las estructuras productivas y del empleo, de los que se deriva, entre otras, una única consecuencia, que la situación de la pandemia no suponga la destrucción del empleo. Como podéis ver, tanto el desarrollo de esta sentencia como un poco, y lo que ha comentado Guille, y lo que os he comentado yo, de los que opinamos en el sentido de la nulidad, lo que militamos en la nulidad, básicamente estamos en la misma situación. Y añade el Tribunal del País Vasco, dice, y ello se ha intentado reforzar y remarcar mediante una disposición expresa en tal sentido, el artículo 2 del Real Decreto 920, por medio del cual se intenta que no quede duda de que la intención del legislador es clara en su opción frente a las posibilidades ordinarias que ha previsto el Estatuto. Se impone lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8. Esta fuerza interpretativa es el mismo legislador la que la propugna mediante el despeje de cualquier duda al efecto. En definitiva, toda resolución contractual no procedente por sus propias causas está vinculada con la pandemia y es ilegal, cualquiera que sea la forma y motivación. Esta es la tesitura que cabe concluir de la interpretación normativa que se examina de conformidad al artículo 3 del Código Civil aplicable en estos casos dentro del deber de los órganos judiciales de obtener la tutela judicial. Por lo tanto, la situación, vuelvo a decir, como he dicho al principio, evidentemente no es pacífica. Los tribunales claramente, excepto estos casos, se están decantando por la improcedencia, pero no vamos a cesar en el empeño de seguir insistiendo en que es absolutamente necesario revocar estas sentencias en el sentido de que sean declaradas los despidos absolutamente nulos, dado que la situación social a la que se va a ver abocado este país va a ser tremenda y derivada nuevamente de una crisis como nos pasó en el 2007-2009 de bastante complicación. Por lo tanto, Miguel, yo lo dejaría aquí y ahora me sometería a las preguntas de los asistentes a esta situación. Muchísimas gracias. A ti, Alejandro, muchas gracias. Dos cosas. La primera, has hecho referencia, saliendo un poco del guión de hoy, del retraso que están sufriendo los juzgados de lo social. Y al respecto quería comentarte que precisamente esta mañana hemos hecho la presentación de la candidatura y uno de los periodistas ha hecho esta afirmación y le ha hecho una pregunta, ¿no? Y es verdad que si están señalando despidos para el año 2022, finales de 2022 o el año 2023. ¿no? Sí. Eso el colegio tiene una apuesta firme para mejorar esto. Pero aquí el colegio lo va a hacer y cogemos el compromiso de hacerlo, pero necesitamos la ayuda de todos, también de los sindicatos, de UGT y comisiones, porque al final todo esto se traduce en un tema de medios. Es decir, necesitamos más juzgados, necesitamos más jueces, necesitamos más empleados de la Administración de Justicia o funcionarios de la Administración de Justicia y necesitamos más medios. Y aquí tenemos que presionar todos para que esto no ocurra. Porque... agradezco, Miguel, este tema porque María Eugenia, que nos está escuchando, tanto comisiones como UGT, que estuvimos con ella en la puerta de los juzgados de lo social, con una pancarta que salimos en la prensa y por tanto fue bastante mediático. Digamos que no fue excesivamente masiva, porque los tiempos ahora tampoco permiten esa situación, pero seguro que en el siguiente intento será bastante más masiva, porque es que la tutela judicial no existe. Cuando tienes una sanción, cuando tienes un despido y te lo señalan para el 2023, que ya tenemos señalamientos para el 2023, es absolutamente de locura. Tú no eres capaz de explicarle al cliente que esa es la situación, al trabajador que dice, oiga, pero ¿esto qué justicia es? ¿Cómo puede ser? ¿Qué nos falta? Y añado también
porque nosotros en esta historia ya veníamos de una reclamación que habíamos hecho a la UGT, que llegamos incluso hasta el Defensor del Pueblo, llegamos al Consejo General del Poder Judicial, y al final hay una cuestión de egos. Los jueces dependen digamos, del Gobierno de Madrid y el resto de personal de un juzgado depende de la Generalitat. Y no había demasiado buen entente en aquel momento y, por lo tanto, unos podían aumentar la planta, pero sin embargo desde Cataluña se dijo que no había presupuesto para aumentar el nivel de personal de los juzgados y, por lo tanto, en esa situación nos quedamos. Pero es absolutamente lamentable la situación de los juzgados de lo social en este momento en Barcelona fundamentalmente, ¿vale? Y eso María Eugenia, que participó en aquella manifestación, y yo sé que está comprometida a seguir en ese empeño, vamos a seguir dando porque no nos vamos a cansar, desde luego. No nos vamos a cansar en pedir la nulidad, No. por lo menos yo, pero con María Eugenia no nos vamos a cansar en seguir pidiendo que los señalamientos se acorten. Exacto, así es. Con lo de la nulidad, igual no coincidimos, Alejandro. No, seguro, por eso. Pero con los retrasos en la Administración de Justicia Sí. coincido plenamente contigo, porque además condiciona mucho el resultado del pleito, porque como tú sabes, un trabajador que tiene señalado el juicio de despido dentro de 2 años vista está forzado a llegar a un acuerdo. Claro, es que además, si me permites, pero curiosamente, yo creo que además tiene mucho que ver como cuando con la reforma laboral del Partido Popular en 2012 se decayeron los salarios de tramitación. Curiosamente, a partir de entonces se comenzaron a alargar los señalamientos. Curiosamente, ¿eh? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Volviendo al guión, un comentario. Tú has hecho referencia a la página de la Dirección General del Ministerio de Trabajo, Sí. la que se habla de la prohibición de las extinciones del contrato que tengan como causa los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8. Sin embargo, ¿crees que no ha tenido tiempo, como decíamos antes, el legislador para hablar de nulidad, si eso es lo que pretendía, después de 30 reales decretos que se han publicado desde entonces? Totalmente de acuerdo. Por eso la he querido leer, porque es que a mí de esta página, que de verdad la he encontrado buscando cosas para preparar la intervención de hoy, lo que me ha sorprendido es el lenguaje. Es que me ha sorprendido porque es un lenguaje tan de la calle que ni siquiera tiene aspectos de derecho, sino prohibido despedir. Nadie se va a aprovechar del COVID-19. Es que lo dice textualmente. Dice, oiga, pues si nadie se va a aprovechar del COVID-19, es posible que en el mes de marzo, cuando sale el Real Decreto con toda esta historia, más o menos pudieras prever que no iba a ser tan largo, pero a partir de ahora, como tú dices, con 31 Real Decretos, ha tenido la oportunidad de matizar y decir, no, pues mira, ahora lo vamos a hacer, realmente no va a haber esta situación para que no haya posibilidad de discusión. Ahora va a ser claro en este sentido, efectivamente. Nosotros entendemos que el legislador, que curiosamente siempre cuando tiene que legislar de un lado de la balanza, pues no es siempre busca matices, no acaba de ser suficientemente exacto como para dejarlo meridianamente claro en ese sentido y deja abiertas determinadas interpretaciones. Pero sí, entiendo que el legislador no ha estado suficientemente acertado, aun cuando la intención pudiera ser buena. Gracias, Alejandro. Pues si os parece, pasamos a las preguntas. No hay muchas preguntas. La verdad es que hay bastantes comentarios sobre la webinar, pero preguntas hay pocas. Si os parece, os leo la única que hay. Dice, entiendo que si el despido es de todos los trabajadores de una pequeña empresa y ello implica el cierre de la misma, el despido no indemnizado por insolvencia empresarial sería como máximo improcedente. Estamos hablando de un despido estamos hablando de un cierre empresarial. Sí, esta es la pregunta, ¿eh? Claro. Pero supongo que entonces iría mediante concurso. Sí, no. Claro. La pregunta es, entiendo que si el despido es de todos los trabajadores de una pequeña empresa y ello implica el cierre de la misma, puede ser por concurso o no. El despido no indemnizado por insolvencia empresarial sería como máximo procedente. Claro, como iría por insolvencia, tendría que haber concurso inicialmente. Hombre, con la jurisprudencia actual, seguramente al final sería la improcedencia, ¿no? Claro. Hay otra pregunta más. Dice, al final será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva. Yo creo que quien va a resolver va a ser el Tribunal Supremo, pero aquí estáis los ponentes para matizarlo.
Yo entiendo que sí, perdón, no sé qué. No, perdón, Alejandro. Dime, sí. Bueno, yo entiendo que hubo la oportunidad de que se pronunciase, ahora voy a hacer un poco de broma, porque a estas horas, a las 7:21, hubo oportunidad de que se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero como el magistrado que se planteó el tema de si se vulneraba o no la libertad de empresa, dijo que él lo tenía clarísimo, que se estaba vulnerando y que no era ni necesario presentar una cuestión, pues nos perdimos la oportunidad. Pero bueno, yo en cualquier caso creo que lo resolverá el Tribunal Supremo y que no tardará demasiado, porque yo creo que material para admitir una unificación de doctrina tiene. Yo lo que sí que quería llamar la atención es que yo en ningún momento quería decir que yo creo que el artículo 2 no determina la nulidad, porque si el legislador lo hubiera querido establecer, lo hubiera establecido, es una medida excepcional, pero no especial, no ha excepcionado el resto de normas que regulan la calificación de los despidos. Tenemos la ley reguladora, como estaba antes de la pandemia, tenemos el estatuto como estaba y el legislador no ha establecido expresamente la nulidad. Dice lo que dice el precepto y no habla de nulidad. ¿Que Alejandro quisiera que lo dijera? Y yo seguramente también. Pues seguramente. Lo que ocurre es que yo creo que habría que entonces que ponerlo con matices, porque yo creo que hay empresas a las que situaciones de COVID puede que sea necesario que tengan que extinguir. Yo tampoco creo que una lectura como hace la sentencia del País Vasco, que dice literalmente la que tú has leído, yo te voy a leer otro trocito. Dice, ¿dónde la tengo? A ver, un momento. Dice que lo que ha querido el legislador es hacer una fotografía, ¿vale? Previa al estado de alarma y que se quedasen ahí las cosas. Y dice, el debate sobre la estructuralidad de las causas o su carácter coyuntural no presenta relevancia en nuestro caso, si consideramos que con la legislación sobre pandemia, Real Decreto Ley 8 y 9, todas las situaciones van a ser coyunturales. ¿Cómo podemos decir eso? Eso no es así, porque además ya ha habido casos de sentencias donde lo que ha hecho la pandemia es agravar la situación y hacer la situación insostenible. Oye, hay una sentencia de TSJ que pierde un contrato de 12 millones de euros. Hombre, ¿alguna incidencia tendrá eso sobre la pervivencia o no de los contratos? Yo no sé si es una mera causa. Yo lo que creo es que no nos centremos en el artículo 2, y yo estoy seguro de que ya tenéis mucho cuidado en las salas de máquinas donde trabajáis, de que no vayamos basándonos y esperando todo del artículo 2, porque claro, yo creo que va a dar lo que va a dar, ¿vale? Y sí que centrémonos en las otras causas de nulidad. Oiga, si esto era un despido colectivo, usted tenía que haber respetado todos los procedimientos del despido colectivo. Y si lo que hizo fue una medida de suspensión, que hay una sentencia interesante del TSJ de Cataluña, si previamente hizo una medida de suspensión y ahora quiere hacer una medida de extinción, y usted presenta las mismas memorias y no discute en el periodo de consultas, ahí hay una nulidad. Y entonces yo creo que hay que ir por ahí, y lo que señalaba Guillem también, es decir, aquí nos vamos a tener que poner todos a empollar como locos derecho de daños, porque hasta ahora hemos pasado bastante de eso. Y también nuestros tribunales con la tendencia esta de acudir a la LISOS, cuando la LISOS en muchos casos como parámetro indemnizatorio es claramente insuficiente, porque la LISOS lo que hace es tener en cuenta solo la finalidad preventiva general, pero no la resarcitoria del daño. Por lo tanto, nunca nos podemos quedar en el cálculo de la indemnización con las cuantías aportadas por la LISOS. Entonces, yo creo que aquí todos nos tenemos que poner las pilas, yo también, a estudiar mucho derecho de daños, porque yo creo que cada vez va a estar más presente en los litigios sociales. Y en tercer y último lugar, lo que decía también Guillem, de si es aplicable el artículo 2 a los casos más flagrantes, por ejemplo, contratos temporales, yo lo he dicho en mi exposición, yo creo que el artículo 2 es aplicable también a las rescisiones de contratos temporales. En ningún momento el artículo 2 excluye a esas extinciones. Es más, el legislador expresamente lo ha querido incluir. Fijaros que el artículo 2 en su redacción habla de despidos y otras extinciones. Y esas otras extinciones son extinciones de contratos temporales. Oiga, cuando tú me alegas una causa de que ha finalizado la obra
vinculada al COVID, ahí yo creo que cabe la aplicación del artículo 2. Entonces yo creo que ahí, yo creo que tiene su juego. Es cierto que obviamente, y ahí lo comparto, que en muchos casos la reparación que va a producirse aplicando una improcedencia, pues va a ser una reparación, pues a lo mejor que no llega ni al carácter idóneo que exigen las normas internacionales que hemos ratificado. Alberto, hay dos preguntas para ti. Miquel, perdona, Sí. muy brevemente. Yo, Alberto, sí que es verdad que no he dicho que el artículo 2 prevea las finalizaciones de contrato temporal, pero lo que me quería referir es que nos hemos encontrado con muchos casos donde se finalizaban los contratos temporales y se hacía un ERTE a los fijos. Vale. Yo decía que en ese momento ya no estamos en el 2 exclusivamente, No. tenemos de analizar la discriminación. Sí, de acuerdo, perdón, lo había entendido mal. No, yo no lo he explicado bien. No. Las preguntas que te decía Alberto. Dice, quería preguntar a don Alberto Pastor por las... Entonces se refiere a otra persona, Miquel. Si es don Alberto Pastor, es otro. Preguntar por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha hecho referencia sobre la apariencia razonable de incapacidad duradera. Es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 13 de abril del 2021, recurso 160/2020, ponente Lousada. Y luego otra, si podrías repetir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla sobre el control de convencionalidad. Número 3571/2020, de 19 de noviembre. Qué memoria que tengo, ¿eh? Es increíble. Y para terminar, una última pregunta, y con esto terminamos. Dice, el cierre de uno de los centros de trabajo en el mes de julio de 2020, sin posibilidad de reubicar al trabajador en otro centro de la empresa, lejos de ser improcedente o nulo, el despido del trabajador podría ser causa justa de despido procedente por causas objetivas, económicas y o productivas. Abogados. Es que... Deberíamos que ver las causas. Es que... Las causas de ese cierre. Sí, claro, es que sin la casuística como tal, así planteado hipotéticamente... Puede ser procedente, puede ser improcedente. Puede ser dependiendo. Hasta nulo. Sí, puede ser Claro, depende de la situación del trabajador. Si es un representante de los trabajadores o es una mujer embarazada. No, sobre todo las causas en las que está. Claro. En este caso, lo que habría que recomendarle es que, al margen de que pueda hacer obviamente estas preguntas al minuto sin minuto, es que acuda a algún abogado de los maravillosos colegios de abogados que existen. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos, tanto a los ponentes como a todos los que se han conectado a la webinar. Yo creo que ha sido muy interesante, que nos habéis aclarado muchos aspectos, aunque la duda sigue flotando. Pero la finalidad, yo creo que la finalidad era abrir este debate y que la gente pudiera... Exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido interesantísimo. Yo creo que vamos a tener que seguir trabajándolo, como bien también decía Miquel, y lo habéis un poco lanzado todos, pero yo creo que es fundamental. Lo habéis dicho y creo que ha quedado y está quedando más claro que nunca que el colapso en los juzgados laborales, desde luego que tiene que ya ponerse remedio porque la situación es muy lamentable y debe revertir. Así que, bueno, agradeceros los esfuerzos que estáis haciendo también para garantizar precisamente estos derechos de los trabajadores y bueno, pues confiemos que todo vaya bien y que podamos pues, ponernos manos a la obra pronto con la sección también de Derecho Laboral a trabajar para construir pues, realmente una justicia muchísimo más efectiva, eficaz y moderna, que es lo que necesitamos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer. Gracias, Guillermo. Gràcies, Miquel, per tot també. Gracias a Guillermo, todos. Alejandro y Alberto, muchísimas gracias. Yo voy a Muchas compartir gracias, un Miquel. momento la pantalla con las sentencias, aunque las he colgado en las respuestas, pero por si acaso voy a compartir un momento la pantalla. Y porque no las vean las respuestas, o ponlas en el chat igual. Vale, pues lo Si hago la ahí. pones en el chat, las Vale. sentencias se podrán descargar mejor Vale, perfecto, lo hago ahí. antes de que salga la gente y así. Bueno, aquí Lo pueden ya sacar. están en la respuesta a una persona. A ver, el chat. Pero no queda para el público, es privada vale. la respuesta, Vale, Alberto.
Vale, pues lo hago Pero en el si no, chat. también se lo podemos enviar por email, ¿eh? A través de VLX. No, pero copio las referencias de todas. Vale, y pues las pongo venga, en el chat. esperamos porque cuando se cierre sí que entonces Vale. ya desaparece el chat. Vale, perfecto, lo hago, ¿eh? Y así les damos unos minutitos para que lo recuperen. Yo, profesor Pastor, mientras cuelgas esto, me quiero quedar con el comentario que has hecho, ¿no? En uno de los últimos que has realizado, que es que tendremos que estudiar como locos el derecho de daños. De daños. Aquellos que tenemos pasión por el derecho, seguro que nos costará poco y además nos habéis contagiado gran parte de este interés. Por tanto, gracias por hacerlo. A los tres. Mira, ahora Muchas veo gracias. la nulidad, ahora lo veo todo. Vale, que la y ahora- gente, los ponentes, los asistentes que han tenido la amabilidad de conectarse, que hagan una foto del pantallazo. Y espera, que ahora la de improcedencia, si no me van a acusar de dar Vale, solo ahora la una de visión. nulidad. Estas son las de nulidad para que todos Sí. se puedan hacer una foto. Y veo que ya has puesto las de improcedencia. Sí. Hoy, perfecto. Esto sí que es efectividad. Alberto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Muchas En cualquier gracias. caso, si Esperamos hay- 30 unos segundos que la gente se pueda hacer la foto y les quede grabado todo, y porque en el momento que cerramos ya desaparece el chat y todo. Vale, 30 segundos. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Ha sido muy interesante. Lástima no poder hacerlo esto en el colegio, con lo bonito que es. Claro. Ay, sí. Lo haremos, lo haremos, lo haremos. Ya lo haremos, ya lo Lo haremos. seguiremos Yo que haciendo. Yo que soy habitual usuario de vuestra biblioteca. Seguro que lo hacemos. Sí. Para los asistentes, que alguien todavía pregunta, están las sentencias en el chat. Sí, sí, en Desde el chat se puede coger y copiar. Lo digo Efectivamente. para que lo puedan ir haciendo, ¿vale? Que alguien preguntaba dónde, digo, no, están en el chat y se han de cortar y copiar. Porque veo que no es enlace. A veces ponemos el enlace directo. Bueno, pues yo creo que ahora sí. Y si no, si alguien tiene algún problema, que contactara con VLX, que le haríamos llegar. Sí. Pues Perfecto. un abrazo a todos. Y Muchas también a los gracias. asistentes. Chao, que Muchas vaya muy bien. gracias. Adiós y muchas Adiós. gracias a todos y todas. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias.